a nuestros hermanos allá en la cárcel. No recuerdo en este momento cuál cárcel, pero sé que hay un grupo de hermanos viendo este programa ahí en la cárcel. Les mando un cordial saludo y pues siempre esperando que ese pensar de ustedes sea para honrar y gloria de Dios y que pronto puedan estar unidos junto con su familia. Y asimismo a todos aquellos que nos ven a través de estos medios, a través de las redes sociales que tenemos aquí en el Evangelio Eterno, que en realidad sus bendiciones que ustedes deseen en su vida sean cumplidas y hechas por ese Dios que hoy creemos, un Dios santo, un Dios entregado para la obra de sus hijos. Hoy tenemos un estudio interesante llamado de atención. Ese llamado cuando el pecado y la falta ha caído, entonces cuando vienen los reproches hay que aprender a saber a recibirlos. Y hoy para entender y comprender esta llamada de atención en este día, pues nuevamente el pastor Wilfredo Gerena está acompañándome. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias a todos a los televidentes. Un saludo muy especial que siempre nos están acompañando. Y siempre hay un grupo de personas que están pendientes de esta sección, la Iglesia en Estudios, del repaso de la lección de escuela sabática que tenemos todos los días, ¿verdad? De hace muchos años que el pastor nos está colaborando, ayudando con esta sección. Y bueno, siempre queremos de que ustedes nos puedan llamar, ¿verdad? Aquí al ministerio hay un teléfono donde salen los pedidos de oración, un correo electrónico que ustedes nos pueden escribir y siempre estamos orando por ustedes desde la distancia, aunque no los conocemos ni físicamente, ni por su nombre, ni por sus apellidos, pero siempre estamos orando por ustedes. Y gracias, pastor, por esta invitación que nuevamente me ha hecho. No, gracias a usted, pastor, por la aceptación de esta invitación y espero así poder llevar una fila de pastores aquí conmigo para estudiar estas hermosas lecciones. Amén. Gracias, pastor. Así es de que no nos queda más que decirles a ustedes, acompáñennos a orar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu para poder desarrollar este hermoso estudio acerca de la vida de David. Así es de que le invitamos para hacer la oración. Señor y amante Padre, gracias te damos por este estudio que nos das acerca de este libro de Segunda de Samuel, una historia interesante y muchas veces increíble a la mente humana. Cómo un siervo de Dios puede faltarte el respeto, cómo un siervo de Dios puede representarte lleno de faltas y pecados ante una nación, ante un pueblo o ante un país. Oh Padre, vemos tus misericordias y vemos, Padre, que en realidad tú eres un Dios fiel y amante de tus hijos, pero que solamente en aquellos, Señor, que realmente reconociendo su falta y su pecado, se vuelven a ti. Gracias, Señor, porque en esta historia, pues también permitiste y enviaste a reprender a tu siervo a través de tu profeta. Así es de que, Señor, permítenos desarrollar este estudio y que todo sea para honrar y glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, bueno, vamos a avanzar con nuestro estudio. Sabe que estaba pensando en la historia de David, pastor, y bueno, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó desde la muerte de Urías, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó? Y otra pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pensaba él? ¿Qué David tenía en su mente? ¿Podía dormir tranquilo? ¿Podía comer tranquilo? ¿Podía estar desconectado de toda esa situación de lo que había pasado? Hay cosas que uno se pone a pensar hasta dónde estaba el asunto. Bueno, la verdad, como usted dice, ¿verdad? O sea, uno se pregunta muchas cosas, ¿qué pasaba por la mente de David? Pero lo interesante que vemos que Urías Smith era fiel en realidad, porque Urías Eteo. Urías Eteo, perdón. Entonces, Urías Eteo, aunque David, una vez que supo que la mujer de este hombre había quedado embarazada, no había cómo tapar ese pecado, no había. Entonces, él pensó y dijo, bueno, si lo hago venir, aún estando en la batalla, en el pleito, en la guerra,
pues lo voy a enviar, y como pues ya tiene tiempo allá, como decía el pastor Wilfredo, pues no sabemos qué tiempo pasó para que esto hubiera sucedido. Y David pensó y dijo, lo mando a su casa. Y lógico, va a tener una relación, tanto tiempo sin la mujer, va a tener una relación, y bueno, ahí le cargamos el niño a Urías. Y dijo, y yo me quedo limpio. O sea, realmente no era ni por amor que había deseado a esta mujer, no era ni amor, era un deseo carnal, nada más, simplemente por el cuerpo que la mujer tenía, quizás. Pero él ahora tapó y trató de tapar todo. Y no pudo, porque este Urías era un hombre fiel, un hombre que en verdad que no gozaba si aún sus compañeros de guerra no podían gozar. Y David trató de todo, lo emborrachó, hizo cosas, lo mandó a comer, a deleitarse, para que sintiera realmente el cariño y el respeto del rey. Pero la verdad era que dentro de todo eso había algo escondido, había algo tapado. No es que Urías se dio cuenta, no. Urías nunca, ni siquiera se imaginó en su muerte de que había algo de su mujer que había sucedido con su líder. Pero estas realidades muchas veces en la vida cotidiana de nuestro alrededor suceden en muchas familias que tratan y buscan la manera de tapar algo, pero que no se dan cuenta que un día, y que hay alguien que un día va a destapar todo lo que hemos hecho, ya sea en libertad al mundo o en ocultos a pensar que le ocultamos algo a la mujer o le ocultamos algo a la familia. Por eso es interesante cómo es que este profeta de Dios le llama la atención a David. No sé, pastor, si usted quiera comentar Sí. cómo es esa llamada de atención. Porque, a ver, que estaba pensando lo que estaba diciendo y bueno, hay unos textos allí que se mencionan, si sacamos como cuentas, inmediatamente la embarazó, ¿verdad? El texto claramente usted va a ver que dice que el hijo que te ha nacido, o sea, ya por lo menos ya ha pasado los 9 meses y no sabemos qué tiempo pasó después, dice, y Jehová hirió a ese niño y pasó no sé, bueno, los 7 días después de eso, pero no sabemos después del nacimiento hasta cuándo. Yo quiero leer un texto que vamos a leer todos, que aparece en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, porque el pastor tocó algo muy importante, Eclesiastés capítulo 12 y el verso 14. Eclesiastés 12 y el verso 14. Dice así, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que el pastor Romero nos comentaba, ¿verdad? Hay cosas que estarán ocultas, pero que tarde que temprano se van a saber. Y puede ser de que muchas cosas no las sepamos en este mundo, pero va a llegar el día, ¿verdad?, en que todo se va a revelar, tanto lo bueno como lo malo. Y por eso recuerdo que cuando vayamos al cielo durante 1000 años, nosotros vamos a hacer el juicio de los que se perdieron y nosotros vamos a tener el registro en los libros de los nombres de las personas, por qué se perdió tal vez personas que nosotros conocíamos y cuál fue la razón, y sorpresa nos vamos a llevar. Es como el rey David, o sea, en un principio, ¿quién se iba a imaginar, verdad, de lo que está? Bueno, sus empleados inmediatamente que le trajeron la mujer, pero el resto del pueblo, ay, el rey David, el que mató a Goliat, y siempre esa historia en su mente que tenían un héroe, pero lo que estaba haciendo, eso los tomó por sorpresa al pueblo. Cuando el pueblo se enteró, es obvio, ¿cierto? Pero tarde que temprano esto se iba a saber. No sé si el pastor quiera comentar, porque vamos a leer el texto, porque a mí me gustó cómo Natán manejó esta situación. O sea, él no llegó y dijo, venga para acá que usted hizo esto, tal cosa. No, porque él esperaba que reconociera a través de esa pequeña ilustración, historia inventada. Yo digo una parábola, ¿no? Sí, una pequeña historia ahí o parábola que a lo mejor ni existió, ¿verdad? Pero tenía que llevarlo a que él mismo colocara sentencia sobre sí. O sea, fíjese, vamos a leerlo porque vamos a seguir opinando en cuanto a esto. Y yo quiero que me coloquen el texto. Estamos en segunda de Samuel, 11. el capítulo, no, ya en el capítulo 12. Ok. Ok.
capítulo 12, y vamos a empezar desde el verso 1, porque es que esta historia no la quiero relatar solamente, sino la quiero leer, porque aquí le encontramos más sabor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad. El uno era ¿qué? Rico. Rico, y el otro, a ver, el otro... Era pobre. Era pobre. Verso 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, o sea, vino un visitante, digamos un amigo, alguien conocido, y este no quiso tomar de sus ovejas, o sea, el rico, y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice el verso 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y así esto fuera, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer, a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Ah? Duro, ¿no? Duro porque primero le hace el recordatorio quién lo puso en esa posición. ¿Cómo es de que él le había dado? Por eso yo digo la parábola de Natán, ¿no? O sea, tantas mujeres que el rey Saúl tenía, ahora eran de David. Pero él se fijó en la única mujer que tenía este hombre pobre. Y ahora lo lleva a entender que si él hubiera sido fiel, mucho más Dios lo hubiera crecido. Pero ahora lo que él ve o se ve en esta parábola es realmente cómo es de que Dios le hace saber las cosas a él. Porque él creía que estaba oculto la muerte de Urías. Él creía que estaba oculto el embarazo de esta mujer, de la esposa de Urías. Entonces, cuando Natán le dice el nombre de las personas por las cuales él había caído, él había ofendido a Dios, ahora yo creo que eso lo lleva al rey David a reflexionar y a pensar que ante los ojos de Jehová nada se puede ocultar. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de pensar un poco. Ante los ojos de Dios, hermanos, no hagamos ni debajo de la mesa ni abajo de la tierra cosas que creemos que Dios no ve. Dios todo lo ve, lo hagamos donde lo hagamos. Por eso necesitamos cada día pensar primeramente antes de hacer algo que no va a beneficiar a nuestra vida espiritual. Necesitamos cada día caminar con Cristo, pensar que el Espíritu Santo lo necesitamos y que con el Espíritu Santo nunca podremos ofender a Dios, porque el Espíritu nos va a llevar a hacer cosas buenas. Lo que sucedió con David es que se retiró, se separó de ese espíritu que lo guiaba, de ese espíritu que lo dirigía, de ese espíritu de Dios que lo protegía aún de las acechanzas del enemigo. Vino la tentación y cayó en manos del enemigo de Dios, y así es como el diablo quería acabar aún con la vida de David, porque sabía él también las leyes que había y sabía que si Urías en cierto modo también conocía, David tendría que morir igual como Saúl. Así es de que esto nos lleva a un ejemplo a nosotros de que cuando haya un reproche, hermanos, cuando en realidad alguien nos diga algo que hemos hecho mal, no trates de defenderte, no trates de buscar excusas, acéptalo, aún en tu casa, en la iglesia, donde suceda un reproche,
y que tú sabes que sí pasó, que sí sucedió, no busques defensa, porque la única defensa que estás teniendo es que Dios se separe de ti. Por eso es importante que en el momento que hay una llamada de atención, que hay un reproche, que hay una queja, seamos fieles a Dios y aceptemos nuestra culpa. Digamos sí, sí pasó así y pido perdón. Cuando hay ese perdón, como David lo ha puesto a través de los salmos que vamos a ver, el Salmo 51, vamos a poder entender un poquito lo que realmente Dios espera de sus hijos. Sí, quería decir de que el rey David, o sea, se indigna por el pecado de los demás, pero no mirarse lo que él ha hecho. Tanto así que ni siquiera piensa, razona, decir, oye, yo he hecho cosas peores, ¿no? Mire, por lo menos le robó la ovejita y se comió la ovejita y bueno, era con la que se sustentaban ellos. Pero fue tanto la ira que le dio, dijo, no, 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 este es digno de muerte, imagínese. Y lo que él había hecho, que era, es que uno dice, bueno, yo sé que ante Dios pecado es pecado, pero para el ser humano el asesinato y todo lo que pasó ahí es grave todavía. Para uno es peor que cualquier cosa, pues estamos hablando de la vida de una persona, de un ser humano. Así es. Mire, pastor, le voy a dar esta cita, parece que la tenemos, podemos proyectar. Los israelitas, dice la sierva del Señor, nos habla de la siguiente manera. Los israelitas fueron inducidos al pecado, precisamente cuando se hallaban en una condición de ¿qué? De ocio y seguridad aparente. Y así estaba el rey David, ocioso. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismo. Eso era lo que estaba viviendo David. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno y entraron pensamientos viles y degradados. Y eso es lo que viene, hermanos, cuando hay ociosidad, cuando estamos solos, no está la mujer, no está el hombre, no están los hijos, estamos realmente sin ganas de nada y lo único que la mente empieza a trabajar sobre cosas pecaminosas contra Dios, malos deseos, malos pensamientos, en vez de agarrar la palabra de Dios, de meditar un poco en lo que la palabra nos dice. No, estamos ahí, tirados, acostados, o no sé, pero que el diablo usa ese momento para poder llevarte a pensamientos malos. Mira esta otra cita que dice la sierva del Señor. Esta otra cita que nos lleva a pensar y a meditar. Vean lo que dice. El reproche del profeta conmovió el corazón de David. O sea, en la manera como se lo dijo, porque también depende mucho cómo decimos a veces la falta del pecado del hermano o la hermana, ¿verdad? Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó, pequé contra Jehová. Todo daño y agravio que se haga a otros se extiende del perjudicado a Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba cuenta perfecta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Es verdad, había pecado contra Betsabé y Urías, pero el pecado que quizás le retumbaba más era haber pecado contra su mismo Dios, aquel rey que lo había guiado y lo había puesto en esa posición. Pero lo que también entendemos aquí es que muchas veces depende, si yo conozco un pecado de alguien, depende mucho en la forma que yo se lo diga, en lo mucho como yo se lo reproche. Si yo voy a gritos, si se lo digo adelante de todo el mundo, adelante de todos los hermanos, esa no es la forma. Es mejor seguir el consejo del Señor Jesús. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Dile su falta, dile su pecado. Y una vez, si no lo reconoce, David lo reconoció ante el profeta. Él mismo exclamó y reconoció que había pecado no contra Urías, no contra Betsabé, sino contra el mismo Dios que lo estaba dirigiendo y que lo estaba llevando a las victorias que él estaba teniendo en aquellas guerras y en aquellos pleitos contra otras naciones.
también, no sé, pastor, si tiene Sí, algún comentario. a mí me impresiona de que cuando David, después de escuchar todo este asunto, en el verso 13 dice, entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. O sea, una vez dijo, cometí un error contra el Señor, o sea, no contra Betsabé, no con Urías. Claro, yo sé que es un pecado contra ellos, pero aquí realmente se peca es contra Dios. Y él reconoce que ha traspasado la ley del Señor, y es un reconocimiento que todo pecador debemos de hacer. Así es, y por eso yo creo, pastor, es importante ver estas historias. Yo creo que viendo las historias nosotros aprendemos mucho. ¿Por qué? Porque esas historias nos llevan a ver nuestra vida, nuestra condición, cómo estamos viviendo. Los momentos que recordamos de ociosidad que estamos pasando muchas veces, qué es lo que pensamos muchas veces. Allí estamos pecando contra Dios. Quizás no lo hacemos, quizás no conseguimos los malos pensamientos que estamos haciendo, pero eso nos debería a pensar y a meditar un poquito, que cuando esas malas imágenes, esos malos pensamientos, esas malas ideas, esas cosas que nosotros queremos a veces hasta con otros, en vez de que eso esté pasando, pensemos en el Señor. Bajemos a Dios ante nuestra presencia. Pongamos a Cristo. Hablemos con Él. Digámosle lo que está sucediendo en mi vida interior, lo que está pasando en mi corazón, lo que está sucediendo en mi mente. Hablemos con Él, como hablar así, como dos viejos amigos, y poder decirle, Señor, ¿por qué esto no sale? ¿Por qué esto no puedo sacarlo? Y cuando nosotros luchamos, nosotros entregamos en realidad nuestra vida, nuestra conciencia, entonces es cuando Dios va a trabajar para que nosotros mismos, una vez reconociendo la falta y el pecado, podamos pedir el perdón y podamos entregarnos en las manos de Dios. Por eso yo te invito para que hoy, en este día, si algo has pensado mal, si algún deseo malo te ha llegado, pónselo en las manos a Dios, pero acepta tu culpa. Di, sí, Señor, soy culpable de esto y de esto y de esto otro. Perdona mi falta y serás perdonado, así como David. Dios te bendiga y Dios te guarde.